Los cementerios deberían ser lugares de descanso, pero hay noches en las que parece que nadie está durmiendo. Esta historia ocurrió en un panteón antiguo, donde el velador hacía rondines cada madrugada. Conocía cada tumba, cada pasillo, cada nombre tallado en piedra. Decía que no le tenía miedo a los muertos hasta esa noche. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó pasos sobre la grava. Pensó que tal vez eran visitantes imprudentes. Así que se dispuso a tomar su linterna y caminó hacia el sonido. ¡Ya está cerrado!, gritó. Nadie respondió. Los pasos se detuvieron frente a una tumba recién abierta. El velador alumbró con la linterna y el aire se volvió pesado. La tierra estaba removida desde adentro y justo cuando dio un paso atrás, escuchó algo que lo dejó paralizado. Alguien respirando bajo la tierra. No era viento, no era un animal, era una respiración lenta, desesperada, como si algo quisiera salir. El hombre, sumamente asustado, dejó caer su linterna y corrió sin mirar atrás. Al día siguiente, nadie encontró huellas, ni tierra removida, ni la tumba abierta. Pero el velador, convencido de lo que había vivido, renunció esa misma mañana. Y antes de irse, solo dijo una cosa: hay cosas que se entierran, pero nunca se quedan ahí. Esta noche cruzaremos las puertas de lugares donde el silencio no siempre es paz y donde la muerte no siempre es el final. Bienvenidos al episodio 19. Historias aterradoras ocurridas en cementerios. Comenzamos. Hola familia, bienvenidos a Frecuencia Extra Normal, el espacio donde lo oculto y lo inexplicable cobra voz. Soy Víctor Vaca y hoy te traeré el 19º episodio de nuestra serie llamado Historias aterradoras ocurridas en cementerios. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque lo que escucharás podría estar más cerca de lo que imaginas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido en estos días? Yo estaba muy ansioso por grabar el episodio, tenía muchas ganas de hacerlo. No lo había podido hacer honestamente por cuestiones de trabajo en la parte académica y un poquito de trabajo que tenía por fuera, pero ya por cierto lo estamos grabando y ojalá lo disfruten mucho familia. La verdad es un tema que me gusta muchísimo. Historias aterradoras ocurridas en cementerios. Creo que todo lo que engloba los cementerios, las energías que están ahí encerradas, las vibras, todo lo que se puede llegar a percibir y hacer, hablando más de cosas malas en ellos, es un tema bastante delicado, bastante interesante, que pues daría para muchos capítulos de qué hablar. Y ni qué hablar, todas esas sensaciones, todo lo que perciben esas personas, las cuales trabajan en esos lugares. No me lo puedo ni siquiera imaginar, todas esas vibras, todo. Y hay algún tema muy delicado ahí, familia. Imaginémonos que si en ese momento las personas, por ejemplo, el velador, tiene problemas en su casa o problemas de salud, lo que sea, y su nivel vibracional anda un poquito bajo, cuando va al cementerio a trabajar, pudiera pegarse de algún bicho, algún parásito, y comenzar a alimentarse pues digamos, de su energía y siempre traerlo o comenzarlo como a enfermar, a traerlo con la pila baja, así como degradando, alimentándose de su energía. Debe ser durísimo en todo esto, que aparte de pues tener que, digamos,
cuidando a las personas vivas que pueden entrar a querer, por ejemplo, hacer un trabajo malo, el pensar que algún ser del bajo astral nos puede hacer algo, híjole, qué canijo. Pero bueno, familia, antes de comenzar, vamos a hacer los anuncios parroquiales, los que van de cajón. Familia, antes que nada, si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, créeme que el seguirnos nos ayuda muchísimo. Nos puedes encontrar en Facebook como Frecuencia Extra Normal, es con la pura X, Extra Normal sin la E. De igual forma nos pueden encontrar así en Instagram, denle por favor seguir. También nos pueden encontrar como Frecuencia Extra Normal Podcast en YouTube. Denle suscribirse, activar la campanita para que reciban las notificaciones cada que subamos un nuevo episodio, familia. Y también nos pueden encontrar en los medios audibles que son Spotify y Amazon Music. Denle conocimiento por favor para que sigan el podcast y les notifique cada que haya un nuevo episodio, familia. Créanme que estas pequeñas acciones eh, para nosotros son gigantes. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas porque además me tengo muchísimas ganas de cada vez hacer contenido de mayor calidad para ustedes y cómo se puede hacer con este apoyo de parte de ustedes, porque queremos tener, como les dijimos, estamos trabajando en ello para traer invitados de mucha calidad, expertos en los temas, que sabemos que le van a gustar muchísimo y estas acciones son muy valiosas para nosotros, son invaluables. Familia, por último, comentarles que también nos pueden encontrar en TikTok como Frecuencia Extra Normal. Recuerden que Extra Normal con la pura X sin la E. Ahí subimos a diario Reels, digamos, partes, las partes más interesantes de los episodios, para que si les gusta, de ahí pueden ir a YouTube, Spotify o Amazon Music a escuchar el capítulo completo. ¿Qué les parece, familia, si ahora, después de estos anuncios parroquiales, ya comenzamos con la parte que más nos apasiona, que es contar las historias? En este caso, familia, la primera historia ocurrió en Guanajuato, México, titulada El velador del Panteón Viejo. Más o menos ocurrió en la década de los 80. Los panteones son lugares donde el silencio tiene peso. Durante el día parecen tranquilos, pero en la noche cambian. Muchos veladores en México han contado experiencias que nunca lograron explicar. Algunos renuncian, otros simplemente dejan de hablar del tema. Esta historia fue contada por la familia de don Eusebio, un velador que trabajó durante años en un antiguo panteón de Guanajuato. Después de lo que vivió, nunca volvió a ser el mismo, y hasta el día de su muerte repetía una advertencia. En el panteón, no todos los que caminan están enterrados. Don Eusebio comenzó a trabajar como velador en el panteón a mediados de los 80. Su turno era de noche. Entraba en cuanto caía el día y salía al amanecer. El lugar era antiguo, tumbas de más de 100 años, mausoleos agrietados, pasillos estrechos entre criptas, no había electricidad en todo el terreno y solo llevaba una lámpara y un radio. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta que una noche escuchó algo. Pasos lentos entre las tumbas. Pensó que alguien se había metido a robar. Tomó su lámpara y caminó hacia el sonido, pero no encontró a nadie. Sin embargo, los pasos continuaron, siempre a la misma distancia. Días después, durante una ronda, encontró algo fuera de lugar. Una tumba se encontraba abierta, la tierra removida, como si alguien la hubiera escarbado desde afuera, o quizá desde adentro. Reportó el incidente. Le dijeron que probablemente era vandalismo. La tumba fue cerrada nuevamente, pero esa misma noche
volvió a abrirse. Una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, don Eusebio vio algo entre las tumbas, una figura. Parecía una persona de pie, inmóvil. La iluminó con la lámpara. Era un hombre, vestía ropa vieja, como de otra época. Pero lo más perturbador fue su rostro. La piel estaba grisácea, los ojos abiertos, sin parpadear. Don Eusebio pensó que era un intruso. Le gritó que se retirara. La figura no respondió, no se movió. Entonces, el velador dio un paso hacia atrás y en ese momento la figura comenzó a caminar. Pero no como una persona normal. Se movía lento, rígido, como si cada paso le costara. El hombre caminó entre las tumbas, pasó frente a don Eusebio y algo quedó claro. No respiraba, no hacía ningún sonido, solo caminaba. El velador lo siguió con la mirada hasta que se detuvo frente a una tumba, la misma que había aparecido días atrás abierta. La figura se quedó quieta unos segundos. Luego ocurrió algo que don Eusebio jamás pudo explicar. El cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante, lentamente, y desapareció dentro de la tierra, como si el suelo lo hubiera absorbido. A la mañana siguiente, don Eusebio pidió revisar los registros del panteón. Quería saber quién estaba enterrado en esa tumba. El nombre coincidía con la descripción del hombre que vio, un entierro de décadas atrás. Un hombre que, según los registros, había sido sepultado ahí, en ese mismo lugar. Después de esa noche, don Eusebio cambió. Comenzó a notar cosas, sombras moviéndose entre los pasillos, murmullos cerca de las criptas, golpes desde debajo de la tierra. Pero lo peor ocurrió semanas después. Una noche, escuchó claramente una voz que venía del suelo. Oye, Se quedó paralizado. La voz volvió a hablar. abre. Esa fue la última noche de don Eusebio en el panteón. Renunció al día siguiente. Nunca volvió. Pero antes de irse, dijo algo que su familia jamás olvidó. No todos están muertos como creemos. Algunos solo están esperando que alguien los deje salir. El panteón siguió existiendo. Aún hay veladores, pero muchos duran poco tiempo. Algunos aseguran escuchar cosas similares. Otros simplemente dejan el trabajo sin explicación. Y entre quienes conocen la historia de don Eusebio, todavía se repite una advertencia. Si ves a alguien caminando entre las tumbas en la madrugada, no lo sigas. Porque en los cementerios antiguos hay quienes regresan cada noche al lugar donde fueron enterrados. Y hay otros que nunca debieron levantarse. Muy buena historia, familia. Familia, vamos a comenzar con la segunda historia. En este caso fue titulada El vigilante de la fosa 42. Este es un caso que no se encuentra en los libros de texto, pero que los vigilantes de los cementerios de la Ciudad de México conocen muy bien. Ocurrió en el Panteón Civil de Dolores, aproximadamente entre los años 2014 y 2015.
Es la crónica de un hombre que creyó que la muerte era un silencio absoluto, sin entender que, en el cementerio, el silencio es solo una forma de acechar. En el imaginario mexicano, el panteón es la última morada de los cuerpos, pero en el mundo de lo extranormal es una estación de paso donde algunas almas se quedan atrapadas en la puerta. Existen reglas no escritas para quienes trabajan entre tumbas. Nunca respondas si escuchas tu nombre, nunca mires hacia atrás si sientes un susurro en la nuca y sobre todo, nunca abras una fosa que ha sido sellada con cal y cadenas. Esta historia fue relatada por un ex sepulturero llamado Don Anselmo, quien trabajó en el Panteón Dolores durante aproximadamente 30 años, y confirmada por un reporte de seguridad pública que quedó archivado como incidente sin causa aparente. Todo comenzó cuando un joven guardia de seguridad, a quien llamaremos Roberto, fue asignado el turno de la madrugada en la sección más antigua del panteón. Roberto era un hombre escéptico, no creía en espantos, solo en lo que sus ojos podían ver y sus manos tocar. Durante sus primeras semanas, el panteón era solo oscuridad y frío. Pero una noche de octubre, cerca de la sección de la fosa común conocida como la Fosa 42, encontró algo que no debía estar ahí. Un rastro de flores frescas, cempasúchil, que formaba un camino hacia una tumba sin nombre. Un olor a gardenias mezclado con carne quemada. Y una pequeña campana de bronce antigua colocada sobre la lápida de piedra. Roberto pensó que se trataba de familiares que se habían quedado después del horario de cierre y retiró la campana. Esa fue su sentencia. Esa misma noche, Roberto escuchó el sonido. Tin, tin, tin. Era una campana sonando desde la profundidad de la tierra. Pensó que era su imaginación o algún truco del viento, pero el sonido era rítmico y venía de la fosa 42. Al acercarse con su linterna, vio que la tierra sobre la tumba estaba removida, como si estuviera intentando salir o alguien estuviera intentando entrar. En los días siguientes, la vida de Roberto empezó a deteriorarse. Empezó a soñar que sus pulmones se llenaban de tierra húmeda. Su piel adquirió una palidez cadavérica y sus uñas comenzaron a tornarse negras, como si hubiera estado cavando con las manos. Desarrolló una sed insaciable. Bebía litros y más litros de agua, pero sentía que la boca siempre la tenía seca, llena de polvo. El horror físico estalló cuando Roberto regresó al panteón para su turno nocturno. Don Anselmo, el sepulturero viejo, lo vio y le dijo: Muchacho, ¿devolviste la campana? Esa tumba es de un hombre que tenía miedo a ser enterrado vivo. Le pusieron la campana para que avisara si despertaba. pero nunca despertó. lo que despertó fue el hambre que lo acompaña. Roberto se rió, escéptico, pero a las 3:15 de la madrugada, el radio de su pantalla se encendió solo. No se escuchaba la frecuencia de la policía, se escuchaba un jadeo agónico. Y luego, una voz que salía desde el altavoz del radio. Una voz llena de tierra y flemas. Gracias por la campana. Ahora
necesito tus ojos para volver a ver la luz. Roberto, lleno de miedo, corrió hacia la salida, pero la puerta del panteón, que siempre estaban abiertas por su patrullaje, estaban cerradas con cadena, que no estaban ahí minutos antes. Se giró y vio un hombre parado frente a la fosa 42. No era un fantasma transparente, era una figura sólida, vestida con un traje de gala de principios del siglo, pero el traje estaba podrido y lleno de gusanos blancos que brillaban en la oscuridad. El hombre no caminaba, se deslizaba y cada vez que daba un paso se escuchaba el sonido de la campana. ¡Tin, tin, tin! Cuando la policía encontró a Roberto en la mañana siguiente, estaba dentro de una fosa abierta. Había acabado con sus propias uñas hasta que le sangraron los dedos. Estaba enterrado hasta el cuello y con los ojos abiertos y fijos, pero completamente ciego. Los médicos dijeron que sus retinas se habían quemado, como si hubieran visto una luz demasiado intensa. Pero no había luz en el panteón esa noche. Lo más aterrador fue el hallazgo de los peritos. Dentro de la boca de Roberto encontraron la pequeña campana de bronce que él había retirado días atrás. Estaba alojada en su garganta, y cada vez que los médicos intentaban moverla, la campana sonaba desde el interior de su cuerpo. Roberto nunca volvió a hablar. Murió en un hospital psiquiátrico meses después por una infección masiva de hongos en los pulmones. Hongos que solo crecen en cadáveres en descomposición. Don Anselmo, antes de jubilarse, confesó que la fosa 42 sigue ahí. Dice que el panteón no es un lugar para los vivos y que si alguna vez caminas por Dolores y encuentras una campana sobre una tumba, No la toques. porque hay muertos que no quieren descansar y hay silencios que, una vez rotos, te persiguen hasta que tú mismo te conviertes en parte de la tierra. Familia, caminar por un cementerio es caminar sobre los secretos de miles de personas. Respetar su descanso no solo es cuestión de etiqueta, es una medida de supervivencia, porque en el panteón el tiempo no corre igual. Y lo que para nosotros es una broma o una curiosidad, para ellos es una invitación. No te lleves nada del panteón, porque lo que te lleves vendrá a buscarte a las 3 de la mañana. Uf, qué buena historia, familia. Me tuvo tenso todo el rato que la estuvimos contando. Bastante buena. Familia, vamos a comenzar a contar la tercera y penúltima historia del podcast. Pero antes vamos a tomar un poco de Telulú, patrocinador oficial del podcast. Este té, familia, lo pueden encontrar en la ciudad de Culiacán, en diferentes tiendas alrededor de CU. En CU también se vende en las tienditas y en Guasave, Sinaloa, en especial en la brecha Guasave. Estoy seguro, familia, que si lo prueban les va a gustar, les va a encantar. Telulú. Bueno, familia, vamos a comenzar con la tercera historia, la cual fue titulada El ataúd que respiraba. Ocurrió en el Panteón Municipal en Oaxaca, México, más o menos en los años 90. Hay algo que los sepultureros saben, pero rara vez dicen en voz alta, que la muerte no siempre es inmediata, que hay casos donde el cuerpo se ha enterrado antes de que todo haya terminado, y que en algunos panteones antiguos de México existen historias de ataúdes que se mueven. Esta historia fue contada por don Julián, un sepulturero con más de 20 años de experiencia. Es un hombre serio, reservado, no creía en fantasmas.
hasta la noche que escuchó algo que nunca debió escuchar debajo del suelo. Era una tarde nublada. Habían llevado el cuerpo de una mujer joven. El velorio había sido breve. Según los familiares, había muerto de manera repentina. No hubo autopsia, solo el certificado y el entierro. Don Julián notó algo extraño. El rostro de la mujer no parecía completamente rígido, pero no dijo nada. El ataúd fue sellado y enterrado antes del anochecer. Esa noche, don Julián se quedó de guardia. Era algo común cuando había entierros recientes. El aire se sentía bastante pesado, un silencio absoluto. Aproximadamente pasada la medianoche, comenzó a hacer su rondín. Cuando pasó cerca de una tumba recién cerrada, escuchó algo. Un sonido sordo, como un golpe. Se detuvo. Pensó que era su imaginación que le estaba jugando una mala pasada, pero entonces la escuchó de nuevo. Toc, toc, toc. Venía de abajo, de la tierra. Don Julián se acercó lentamente, apoyó el oído en el suelo y lo escuchó con claridad. Toc, toc, toc. En ese momento sintió que un frío recorrió todo su cuerpo, porque ese sonido no era aleatorio, era rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde adentro del ataúd. Se levantó de inmediato, muy asustado, retrocedió varios pasos, pero el sonido no dejaba de escucharse. Al contrario, comenzó a escucharse más fuerte, más desesperado. Don Julián sabía lo que eso significaba y también sabía que no podía ser posible. La mujer había sido declarada muerta y había sido velada poco antes. Sin embargo, algo estaba intentando salir. Corrió a la caseta, tomó una pala y regresó a la tumba. Los golpes seguían, toc, 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 ahora acompañados de algo más, un sonido, como si estuvieran raspando, como uñas contra la madera. Comenzó a cavar muy desesperado. La tierra estaba fresca, pero pesada, por la misma humedad. Cada golpe de pala sentía eterno, y mientras cavaba, los sonidos se volvían más y más débiles, más lentos. De repente todo se detuvo. El golpeo cesó, el raspado desapareció y el panteón quedó en un silencio absoluto. Don Julián, al percatarse de esto, se quedó inmóvil, respirando agitado, mirando el hoyo a medio cavar. Después de unos segundos, decidió seguir. Cavó hasta encontrar la tapa del ataúd. La desenterró parcialmente y se quedó mirándola. La madera estaba marcada desde adentro, arañazos profundos, desesperados. Don Julián por unos segundos dudó, pero finalmente abrió el ataúd y lo que vio lo persiguió el resto de su vida. La mujer ya no se encontraba en la posición que había sido colocada. Su cuerpo estaba girado, las manos ensangrentadas y las uñas rotas. El rostro se percibía congelado en una expresión de terror absoluto. Y lo peor, su boca estaba abierta, como si hubiera estado gritando por horas, hasta el último segundo de vida. Don Julián nunca más volvió a trabajar de noche. Tiempo después dejó el panteón, pero antes de irse dijo algo que quienes lo conocieron jamás olvidaron.
No era un fantasma, era peor, porque estaba viva cuando la enterraron. Desde entonces, en ese panteón existe una regla no escrita: nunca enterrar a alguien sin esperar el tiempo suficiente, porque según cuentan los sepultureros más antiguos, no ha sido el único caso, y hay noches en las que todavía se escucha golpes bajo la tierra, golpes débiles, lejanos, como si alguien siguiera intentando salir de ahí. Familia, vamos a comenzar con la cuarta y última historia. En este caso es una historia que encontré navegando en foros, en específico en Reddit, y la verdad me gustó muchísimo, me dejó impactado. Por eso es que decidí contárselas aquí en el podcast. Antes que nada, quiero dar los créditos de la historia a quien correspondan. Nunca llames a un espíritu o te oirán todos. Eso decía siempre mi abuela, y lo peor es que tenía razón. Esto me pasó hace unos 10 años, cuando tenía 18. Aquella noche estaba con mi pareja y unos amigos en un parque, justo al lado de un cementerio. Ya sabes, ese tipo de lugares que de día parece normal, pero de noche se siente distinto. A alguien se le ocurrió la idea. ¿Y si hacemos una ouija? No teníamos nada preparado, improvisamos todo. Una tabla hecha con una madera que encontramos por ahí, letras pintadas a mano y un vaso como indicador. Era algo tan ridículo, tan improvisado, que pensé que no pasaría nada. Nunca había querido participar en cosas así. Mi abuela me hablaba mucho de los espíritus, siempre me advertía, pero esa noche bajé la guardia y ese fue mi más grande error. Al principio todo era una broma, preguntas simples, risas nerviosas, nada fuera de lo normal. Pero poco a poco el ambiente cambió, se volvió más pesado, más incómodo. Entonces empezamos a hacer preguntas más personales y fue ahí cuando todo se torció. Las respuestas sobre mí eran correctas, todas. Sentí un nudo en el estómago. Les dije a mis amigos que dejaran de jugar, que ya no tenía gracia. Pensé me estaban tomando el pelo, pero mi amiga, la que estaba guiando la sesión, preguntó si podíamos terminar. El vaso se movió de inmediato al no. En ese momento, el miedo me invadió, quité la mano. Ya basta, esto no tiene gracia, dije. Mis amigos, intentando calmarme, levantaron las manos para demostrar que no estaban tocando el vaso, y entonces el vaso salió proyectado con mucha furia. Se estampó contra el suelo y se hizo añicos. El silencio que quedó después fue peor que cualquier grito. Yo estaba en shock. Solo quería irme a casa. Vivía a unos 2 kilómetros, así que me llevaron en coche. Durante el trayecto intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, una sugestión colectiva, y a poco lo olvidé hasta que bajé del coche. Me despedí de ellos y caminé hacia mi casa. Era un pueblo pequeño. La puerta del edificio siempre estaba abierta. Vivía en el primer piso. Sentí algo, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré, pensando que era mi novio, que quizá había bajado del coche, pero no había nadie. Nada. Me dije a mí misma que eran nervios. Empecé a subir las escaleras y entonces lo escuché. Pisadas, claras,
pesadas, subiendo detrás de mí. Me detuve, silencio total, me giré, nadie. El miedo ya no era una idea, era algo real. Seguí subiendo más rápido, mi corazón latía con fuerza, y entonces las pisadas también aceleraron. Alguien o algo estaba corriendo detrás de mí. No me atreví a mirar. Corrí. Me faltaban unos 10 escalones para llegar a mi puerta cuando lo sentí casi encima de mí. Entré corriendo. Mi madre siempre dejaba la puerta sin llave. Cierro de golpe y puse el pestillo. Y justo en el instante, algo estalló contra la puerta, con todas sus fuerzas, como si hubiera querido entrar conmigo. Me quedé paralizada. Corrí a mi habitación, me metí en la cama y me cubrí hasta la cabeza, temblando. Intenté convencerme de que ya estaba a salvo, pero entonces escuché el armario. La puerta se abrió lentamente. Pensé que había despertado a mi hermana. Compartíamos habitación, pero cuando miré, no era ella. Era una sombra alta, demasiado alta, con brazos largos, tan largos que parecían rozar el suelo. No recuerdo si me desmayé o si el miedo me venció y me quedé dormida. Pero esa noche soñé con mi abuela. Había muerto hacía apenas un mes y aún así estaba ahí. Pero no se sentía como un sueño. Yo sentía que no debía ser posible. Sabía que ella estaba muerta. Me abrazó y estaba muy enfadada. No te lo dije, me dijo. No te lo repetí 1000 veces. Yo no entendía nada. ¿Qué hice? Le pregunté. Y entonces me miró con una seriedad que nunca lo había hecho. Y dijo, Si llamas a un muerto, te oyen todos. hizo una pausa y añadió, Y el que te escuchó no es bueno. sentí un frío que me atravesó el alma. Y lo último que me dijo antes de desaparecer fue, Ahora tengo que pasar toda la noche quitándotelo de encima. familia, qué historia tan aterradora. Y qué increíble que soñó con su abuelita, le advirtió lo que había pasado y le dijo inclusive que estaba ayudándola a quitarle ese ser que estaba como un parásito dañándola, digamos, y viendo su energía. Qué increíble historia, familia, me quedé sorprendido. Familia, vamos a hacer el cierre del episodio. Dicen que los cementerios son lugares de descanso. Pero esta noche quedó claro que no todos duermen en paz. Porque no todo lo que se entierra se queda bajo la tierra. Hay recuerdos que no se apagan, presencias que no aceptan el silencio y nombres que, incluso después de la muerte, siguen esperando ser escuchados. Muchos de los que han entrado a un panteón de noche aseguran lo mismo. No es el miedo a los muertos, es la sensación de que no estás solo. Y tal vez nunca lo estuviste. Los cementerios guardan más que cuerpos, guardan historias inconclusas, despedidas que nunca se dieron y algo más. Algo que a veces camina entre las tumbas cuando nadie debería estar ahí. Así que la próxima vez que pases frente a uno, de noche, en silencio, no mires demasiado tiempo hacia adentro.
porque hay miradas que no puedes ver, pero que ya se fijaron en ti. Esto fue Frecuencia Extra Normal, donde lo que parece descansar a veces solo está esperando. Buenas noches. Y si alguna vez escuchas pasos detrás de ti en un cementerio vacío, no voltees. Bye, familia.